la autopromoción, la autoestima, el orgullo, y otros como estos han conseguido enraizarse como si fueran virtudes. Peor aún, diría yo, que están tan enraizados en nuestra sociedad que ya se consideran valores supremos. Si alguien piensa que exagero, que mi opinión es amarillista, bueno, basta con este simple ejemplo. Pregunto, ¿para qué sirven las selfies? Sino precisamente para autopromoverme. Es que allí se luce mi supuesta buena apariencia, mi envidiable estilo de vida que exalta mi orgullo, los lugares que visito, mis posesiones, mis citas de recreo y cualquier otra cosa que sean la envidia de los que las miran. De hecho, y como paréntesis pregunto, ¿no creen que después de lo que estoy diciendo es suficiente para que no nos publicitemos más? En fin, creo que se replicó la filosofía del imperio griego y romano, donde humildad y discreción eran menospreciadas, no eran virtudes. Para ellos la autorrealización y la gloria personal se han convertido en una industria importante. Sin duda, una especie de culto al egoísmo en donde trágicamente este culto se ha abierto paso también en la iglesia evangélica. Tanto así, y esto es opinión personal, que me pregunto si los que no se promocionan en Facebook es que no lo hacen porque no saben cómo hacerlo. Bueno, aún los que nunca tuvieron interés en la historia o en la cultura, sabrán que tanto griegos como romanos colapsaron como sociedad, precisamente porque al exaltar y hacer un culto a la personalidad, los primeros llegaron a creerse semidioses y los segundos escalaron un peldaño más en la necedad y llegaron a considerarse dioses. No me diga que en nuestro medio estamos lejos de eso. El rey del pop, el rey del rock, las divas, los magnates, los hombres de negocio y qué sé yo cuántos títulos más como ejemplo. Y no dejo de mencionar que también títulos preocupantes en la iglesia evangélica como mega iglesias, mega pastores y qué sé yo cuántos más títulos estrafalarios. Hay que decirlo y a gritos, la enseñanza bíblica de la humildad como suprema virtud o la enseñanza de llevar la cruz del Señor o el sufrir por la causa de Cristo ha dejado de ocupar el lugar en los púlpitos. Ahora lo que se escucha mucho es prosperidad. De lo que se habla es de éxito cristiano, tolerancia al pecado, una vida distante del sacrificio, se han convertido en los temas preferidos para hablar y para escuchar. Y lo más curioso de todo esto es que nada de lo que he dicho hasta este punto es nuevo, Verán en el capítulo que hoy vamos a estudiar que el amor propio, el orgullo, el poder, el éxito y los mejores puestos también estaba en la mente de los discípulos.
tan enraizado que en el pasaje de hoy verán que nuestro Señor una vez más les anuncia su martirio. Y ellos parece no importarles. No hacen una tan sola observación, pregunta o inquietud, sino que de inmediato ellos quieren saber sobre la grandeza humana. Nuestro Señor les responde y les dice que si tan interesados están en la grandeza, que finalmente les va a decir cómo conseguirla. Y como si se tratara de un ensayo en principios para conseguir grandeza, comienza para decirles cosas que no deben hacer. Nuestro sermón de hoy se titula ¿Cómo ser grandes en el reino? Vayan a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, nuestro sermón de hoy, ¿Cómo ser grandes en el reino? ¿Listas sus Biblias? Dice el versículo 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Paren, les pregunto, ¿no creen que este anuncio es lo suficientemente importante como para que los 12 no tuvieran otra cosa de la cual hablar que no fuera esta? Pero ellos no solo no hablan al respecto, sino que tienen su tema importante. ¿Cuál es? El que sigue. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, o sea, los 3. Postrándose ante él, sí fueron educados, al menos esto hay que reconocérselos, pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Vaya insolencia, ¿no? Hasta ahí leemos. Señor, te rogamos que tu Espíritu nos hable y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. No he hecho un inventario para afirmar que todos los principios que rigen este mundo son contrarios al reino de Dios. De hecho, creo que algunos los han fundado en los principios del reino de Dios. Y los que no, lo más seguro es que son contrarios a dicho reino, como este caso. Los principios que rigen a este mundo para ser grande aquí son contrarios a los principios que rigen al reino de Dios. ¿Qué vamos a hacer entonces? Estudiar esos principios equivocados para esquivarlos. Nuestro Señor los recalca para que nosotros los evitemos. Versículo 20, empecemos. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que se sienten mis 2 hijos, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Tengo que preguntarles, ¿por qué piensan que la mamá de los hijos del trueno fue la que habló? ¿Por qué no ellos? La Biblia no dice, así que tengo permiso de intuir y de decir mi opinión. Creo que está a la vista. Ellos debieron decir, es que es impropio que nosotros le preguntemos y le pidamos esas posiciones porque no se escucha bien que nos autopromovamos. Es como abuso de amistad.
Pero si sos vos, o sea, la mamá, no se va a ver mal. Porque ¿qué mamá no intercede a favor de sus hijos? Al final de cuentas, nos lo merecemos. Somos muy íntimos con el Señor Jesús, y por si alguno de estos 10 anda tras el puesto, mejor pidámoslo antes. Y la idea básica es, lo que cuenta es a quien conoce, no cuánto sabe. Lo importante es sus contactos. Aquí debemos decir, la petición no solo era atrevida, sino que insolente. ¿Por qué? Pensémoslo de esta forma. ¿Cuántas personas nuestro Señor Jesús debió conocer como para que estos dos se autopromovieran y dijeran que ellos eran los dignos para ocupar esos puestos? Era una desfachatez, era una total insolencia. Y si alguno de nosotros está a punto de sugerir ser indulgentes, diciendo, pastor, ellos estaban pensando no en el reino espiritual, en donde, claro está, habían una grande cantidad de héroes del Antiguo Testamento. Ellos, como su visión era terrenal, no estaban pensando en algo eterno, sino en su reino aquí en la tierra, y que ellos querían ocupar esos puestos de gobierno. Bien, si ese fuera el caso, para usted que quiere ser indulgente con ellos, les pregunto, ¿no les parece que más insolente es aún el punto? Porque él les acaba de hablar del martirio, y ellos están respondiendo con que queremos un puesto. Bueno, supongo que no hago bien al decir que el primer principio, valga la redundancia, en el reino de este mundo para ser grande es la manipulación. No está bien porque un principio no puede ser manipulación. Pero es que esto es manipulación. Tratar de influir para la autopromoción. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesús dice en primer lugar a la mamá de los hijos del trueno. En mi reino no intenten manipular para autopromoverse. En mi reino no es una virtud, es nocivo, es un antivalor. Y cada vez que usted o yo vamos por la vida, ya sea en nuestro grupo de trabajo, en nuestro competitivo mundo de negocios, en la iglesia misma, cada vez que usted y yo pensemos que calificamos para un puesto, que somos los idóneos, que no hay otro, y que movemos amistades y pedimos opiniones y nos autopromovemos, estamos actuando contrarios a los principios que rigen el reino de Dios. Pero vamos, pastor, si yo no hago eso, me van a pasar por alto. Sería mejor. Sería mejor porque hacer esto es mezquino y es nocivo a la vida espiritual. Segundo, verso 22. Entonces Jesús respondiendo le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy? Ellos dijeron, podemos. Él responde, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados.
pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda está preparado para mi Padre. ¿Tienen idea a qué se refería nuestro Señor Jesús cuando les dijo, del vaso en que yo bebo pueden beber y beberán, y del bautismo con el que estoy siendo bautizado pueden serlo y serán bautizados? ¿A qué se refería el Señor? Sí, hermana Cinia. Se refería a su martirio. Y ellos no lo entienden. Ellos dicen, bueno, entonces en efecto nosotros calificamos para el puesto. Es que la ambición, el egoísmo que los tenía a estos enredados no les permitía ver el punto de importancia. Lo que el Señor les venía diciendo, atiéndanme, voy a la cruz, voy a resucitar. Mire, en este punto yo me digo, si ya me dijo 3 veces, es porque va a suceder. Lo menos que yo debería hacer es preguntas y decirle, ¿y cómo me preparo? Mire, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y dónde salgo corriendo? No, es como si se bloquearon. Y creo que ese bloqueo era precisamente por su ambición. Entonces, segundo principio que no rige en el reino es la ambición. Si no todos los pastores que están en nuestra iglesia, me refiero a las misiones y a las filiales o incluso los que me ayudan aquí, la mayor parte de ellos, reconozco y agradezco a Dios por sus vidas, en que no recuerdo uno quien me haya dicho que estaba calificado para hacer el trabajo, que era el idóneo. Si lo pensó, lo ocultó bien. Pero la mayor parte de ellos ha sido como un común denominador. No, pastor, yo voy a ayudarle y le voy a sostener esto mientras usted traiga un pastor calificado. No, yo no he sido llamado para esto, yo no sé qué hacer. Ha sido tal que en ocasiones he tenido que ceder yo diciendo, está bien pues, sosténgame un poco el ministerio mientras yo oro y busco a alguien que venga a asistirle. Bendito Dios, con el tiempo regreso y digo, ya le traigo ese otro. Ajá, ¿quién es? Usted. Y al final terminan diciendo sí, o han terminado diciendo sí, porque deduzco que la necesidad del rebaño les hace dar el paso de fe. Pero aplaudo que no han tenido la ambición, o al menos no me dejaron saberla. Es que ese es el principio en el reino. Los que tienen ambiciones en el reino, no sé cómo pueden no darse cuenta de que es contrario. Pero, y pastor, eso solo es en la iglesia, no, en su trabajo. ¿Está mal ambicionar mejor ingreso? No, siempre y cuando no esté el egoísmo como supremo valor. Siempre y cuando no esté el control y el poder, que es lo que usted ambicione. Me gustaría muchísimo conocer la iglesia del pastor David Platt. No sé si todavía. Me hubiera gustado mucho conocerla cuando escribió el libro Radical. Este pastor narra que él estaba como misionero en uno de esos países en donde la hambruna es de todos los días, la miseria, el abuso. Y él tenía un corazón misionero y disfrutaba lo que Dios había puesto en su vida haciendo en ese lugar. Pero la iglesia que lo movió, ahora lo removía para venir y hacerse cargo de
la iglesia central en los Estados Unidos. Él narra en su libro que era una congregación de clase social alta, ni siquiera media, alta. Y que él estaba muy nervioso por ese nuevo desafío. Que las primeras semanas su corazón estaba totalmente consternado. Cuando él veía los lugares donde los miembros de su iglesia comían, los hoteles en los que se reunían, los vehículos que usaban, y que el corazón misionero era poco o ninguno, que había un presupuesto enorme que la mesa directiva había ya escrito para el siguiente año hacer una remodelación en el edificio, en el santuario. Y no porque lo necesitara, ya era bastante lujoso. Era para sentirse más cómodos ellos. Y no porque no fuera cómodo. No soportó y narra que el Espíritu Santo lo confrontó a él, que él tenía la obligación de confrontar a su iglesia y de decirles que esa era una ambición egoísta, que debían cambiar ese presupuesto y asignar la mayor parte de dinero para las misiones, que no está mal tener dinero y disfrutarlo siempre y cuando haya un espacio grande en el corazón para ayudar a los más necesitados. Pero él sabía que su posición como pastor estaba en juego. No solo iba a agraviar a la mesa directiva con un presupuesto ya aprobado, sino que además seguramente iba a agraviar la cómoda vida de una gran parte de los asistentes a esa congregación. Seguramente están ansiosos de que les cuente en qué terminó la historia, porque en efecto los confrontó. Pero los voy a decepcionar y no les diré en qué terminó la historia. Lean el libro si están muy interesados. Más bien voy a remover la historia a vuestra propia historia. En donde sé que me dirán, bien pastor, eso no aplica a mi vida porque yo no tengo riquezas ni nada parecido, ni estoy pensando en algo ostentoso o muy oneroso en mi forma de vivir. ¿Seguros? ¿Seguro que su ambición por más sueldo, por más ingresos, por tener esto o lo otro, no es egoísta? ¿Seguros que están pensando que una parte de su corazón sea para servir al prójimo? ¿Seguros que sus vidas están consagradas después de su trabajo, un buen porcentaje de su tiempo para servir a los demás? No, ¿verdad? Entonces, califíquese como egoísta. No tiene necesidad de ir a la iglesia de David Platt. Júzguese usted solo hoy como ese cristiano nominal lleno de egoísmo que viene a escuchar, a alimentarse, pero que usted no tiene ni una pizca de necesidad para ayudar a otros y ser usted un instrumento de bendición para el prójimo. Usted es egoísta. Versículo 25. Otra característica más. Cuando oyeron esto, los otros 10 se enojaron. Se enojaron porque ellos también decían, nosotros merecemos el puesto.
Jesús los llamó y dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, qué cosa? Se enseñorean. Me llamó la atención esa palabra porque es la tercera cosa que debemos evitar. Es que este mundo se rige por los grandes señores. Ellos son los modelos. Ellos son los que queremos replicar. Hay fascinación en cómo visten, en dónde viven, en qué manejan y los aplausos que reciben. Y como ellos son a los ojos de este mundo, los señores, porque si un poquito nosotros limpiáramos nuestros ojos, rápidamente concluiríamos que esos señores, en una gran parte, terminan siendo líderes tiranos. No todos, una gran parte. Pero como ellos son los que personifican la popularidad, el poder, entonces pareciera que la iglesia evangélica ha tomado el mismo terrible ejemplo. Saben que esta palabra de enseñorearse en otras versiones aparece como apoderarse de las personas. Es que eso es lo que este mundo persigue: tener poder sobre otros y decidir la vida de otros. Y entre más poder, más se acercan a un semidios. ¿Es esto lo que nosotros deberíamos buscar en nuestra familia? ¿Tener el poder de decirles a nuestros hijos: yo soy el que mando? ¿Tener el poder de en el negocio decirle a los empleados: yo soy el que pago? ¿De decirle a aquellos con quienes comparto el ministerio: yo soy el líder? Ahora, visto desde este ángulo, suena repugnante, ¿no? Es que es repugnante. Y por eso es que nuestro Señor está diciendo que debemos evitarlo. Y el último, siempre en verso 25, dice: y los que son grandes ejercen sobre ellos. Ocupa potestad, pero hay tres palabras más. Dice, si ocupo cualesquiera de esas otras tres, y los que son grandes ejercen sobre ellas influencia, poder o autoridad. Bueno, si yo resumo eso, tendría que decir que en el reino de este mundo el control carismático es lo que muchos persiguen. Sabe que esto de autoridad y de potestad es parte de la misma raíz en griego megai, si es que lo pronuncio bien, que traducido a nuestro español es mega. Me estoy preguntando si esto de mega negocios, mega empresas, mega iglesias, mega pastores, surgió de la perversión de esto. No sé. Por eso es que el Señor dice: ¿querés ser grande en mi reino? Pues evita todo eso. Evita lo distinguido, lo popular, evita la adulación, evita el atractivo humano, el culto a la persona, evítalo. Uno de los profetas mayores dice
que el físico, la apariencia física de nuestro Señor Jesús no era atractiva. Y no sería atractiva precisamente porque Él no quería un culto a la personalidad. Pero es todo lo contrario de este mundo. Yo me imagino que aquellos que se dedican a las ventas de cualquier producto necesitan un asesor de imagen. Pero pregunto a todos los que somos predicadores, ¿y ustedes para qué necesitan un asesor de imagen? Si alguien no sabe qué significa eso, es un trabajo en donde un hombre o una mujer, su responsabilidad es hacer que la persona para la que ha sido contratada luzca muy atractiva, muy popular. Tiene la responsabilidad de decirle cómo vestirse, cómo presentarse, cómo hablar, cómo sentarse, cómo ponerse de pie, porque está vendiendo la imagen de esa persona. Es la marca de la empresa. Bueno, supongo que razón tienen. Están haciendo negocios. Pero imagine usted, predicadores con asesor de imagen. Trágico, ¿no? Buscando con dones carismáticos atraer a los incautos. Y si habláramos en nuestro español, yo diría, buscando enredar a los ignorantes. Por cierto, si estuviéramos en una conversación y no en una predicación, y alguno me dijera, oiga pastor, ¿y usted sugeriría a un buen ejemplo de lo que es no ir tras un control carismático? Si tengo 3 o 5, pero les diré a mi gusto el que ocupa el primer lugar en cuanto a buen ejemplo, fuera de los ejemplos bíblicos, desde luego. Diría yo, sin mencionar sus errores, que no es mi asunto, diría yo que Billy Graham es un buen ejemplo de sencillez, de humildad en cuanto a predicar el Evangelio. Pocos con tanta influencia religiosa en las últimas décadas como él, sino el único. Porque pocos son los que pueden decir que los últimos 3 o 4 presidentes de los Estados Unidos le pidieron consejo. No incluyo a Biden, por supuesto. Y si ustedes piensan en Billy Graham, si es que nunca lo vieron, les diré, siempre despeinado o mal peinado. Creo que si tuvo asesor de imagen estaba medio ciego. Su manera de hablar, sencilla. Nunca se le vio pasearse en los escenarios como si fuese un artista de cine. Más bien su andar era lento, un tanto ceremonial, casi aburrido. Pero diría yo, tenía la unción del Espíritu. Compare a ese con los mega predicadores de hoy día. Sus púlpitos dignos de espectáculo. Y lo más trágico es que quizás algunos de ustedes los escuchan. Pero es que, pastor, mire, los tiempos son distintos.
si esos predicadores hubieran vivido en nuestra época, ellos hubieran hecho eco de toda la tecnología y de todas las ventajas. ¿Qué va? Son puros cuentos para justificar el error. Si usted va por la vida queriendo ser una persona popular, carismática, que llega a su oficina y todos saben que usted llegó por cómo habla, por cómo se viste, por cómo dirige, cuidado, usted está siguiendo todos los principios no de este reino. Por cierto, a lo mejor no es el lugar más apropiado para suplicarles esto, pero creo que ahora me van a entender mejor por qué se los ruego. Algunos incluso me van a acusar de falsa modestia. Quizá, pero ayúdenme. Me hace sentir incómodo cada vez que alguien de ustedes con cariño me dice pastor general. Déjenlo en pastor. Mejor aún, medio pastor. Es que es tan fácil creerse las cosas y navegar por un mundo de error. Es tan fácil olvidarse de que el prestigio, el carisma y el poder van en contra del reino, no a la par del reino. Y lo mismo sucede en su trabajo, en su familia o en el ministerio donde usted está. Todos aquellos en esta iglesia que alguna vez se han peleado o se han incomodado por un puesto ministerial, creyendo que usted lo merecía más y que dejaron a la persona menos calificada, oro al Señor que usted esté terriblemente avergonzado y avergonzada con este sermón. Y diciendo, Señor, perdóneme. Porque usted y yo no necesitamos un título para servir en el reino. ¿Sabe qué necesitamos para servir en el reino? Personas a quienes honrar. Y sobran. Si no lo querían más en ese ministerio, pues busque otro. Es que le voy a explicar algo con esta pirámide. En este reino de este mundo, los líderes están aquí. Los que usan el atractivo, la presencia escénica, la popularidad y cualesquiera otras cosas que ya mencioné. Y aquellos a quienes dirigen están aquí. Entonces ellos sientan su liderazgo en esta gente. El trabajo de ellos es influir y mover esta pirámide. Y son diestros, lo consiguen. Y por eso es que el mundo paga por estas personas. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios la pirámide es invertida. En efecto, los líderes siempre están aquí. Pero la diferencia es que lo que ellos hacen no está sostenido por otros, sino que ellos sobre sus hombros consideran un privilegio sostener las vidas de otros. Eso hace totalmente la diferencia. Por supuesto, en Grecia con los semidioses y en Roma con los dioses, semejante pirámide invertida es absurda. Pero en el reino de Dios,
en donde nuestro Señor Jesús es Dios. Él vino a servir y a llevar sobre sus hombros nuestra carga y espera que nosotros repliquemos lo que Él hizo. Vamos a orar.